calor. ¡Buah, qué espectáculo! Y seguimos andando. Vaya noche, por Dios. Muy surrealista todo. Perquè t'has plantejat retirar-te o no, Aitor, en algun moment? Aitor y un servidor, para los que no nos conozcan, trabajamos juntos. De hecho, nos conocimos en el trabajo, en NSN, hace como 5 o 6 años ya. A los dos nos gustaba la bicicleta y al final esto es lo que nos ha unido. Tuvimos la oportunidad el año pasado de venir a Badlands, pero sí que eran muy apurados, sin entrenar, hacer un poco de contenido, tal, una semana antes. Sí, eran muy pocas semanas antes y entonces dijimos, ostras, este es un reto que se tiene que preparar bien, no solo físicamente, también mentalmente y sobre todo si queremos hacer algo más de contenido, ¿no? ¿Está grabando ya? ¿Hacemos claqueta? Venga, claqueta. Lo que decimos, ¿no? Eres como nuestro gurú para coger buenos consejos y dijimos, hostia, Juan Antonio, con la relación que tiene con Volata también creemos que es la persona. Lo que diferencia una prueba como Badlands a otra es que sin acabar ya lo vas a disfrutar mucho, ¿no? Yo creo que a nivel como filosofía de vida también, ¿no? O sea, crecemos a menudo con tenemos que llegar, tenemos que ser algo, tenemos que acabar este reto y lo que te da una prueba de estas es que al final dices, bueno, no sé si acabo o no, pero estoy contento, ¿no? Haciéndolo. ¿Qué es Badlands? Es difícil, ¿eh? Muchas veces me han hecho la pregunta y me quedo bloqueado. Para algunos es una carrera en la que darlo todo y hacer aquí tu mejor marca. Está bien. Para muchos es, oye, me voy a tomar esto con calma, voy a tratar de disfrutar hasta el último momento, no me quiero perder paisajes de noche. Lo cual nos encanta también. Para muchos es simplemente el territorio, ya empiezan a llamar Badlands a Andalucía Oriental, a Granada, Almería, están las Highlands en Escocia, están las Badlands aquí, ¿no? Llegando a la salida, en la primera participación, notaba eso, o sea, era de noche aún para la salida, que nos reúnen sobre las 7:30, y decía, guau, es que ahora tengo esto, por 2 días y medio, 3, va a ser esto, ¿no? Y ya está, y es una sensación muy guapa, la verdad. Check, check, microphone check, 1, 2, 1, 2. Bueno, parece que vamos los más cargados de todo el continente. Bueno, aquest Déu-n'hi-do, La gente va muy ligera. Puro lujo por si hemos de parar en el desierto. Tú pues... Muchas cosas, pero esa bolsita geomina, impecable. Hunt, radios, importante. You never know. Nacho nos explicó cómo había que cambiar un radio. Si nos pasa algo, lo intentaremos. Que todo esto no me va a caer, entonces no creo que me lo lleve. Més de 20 paquets no t'emportaràs? No. Bueno, és que on t'ho ficaràs? Ja, no sé. Hola, en sèrio us prendreu tot això? No. De fet, ara estàvem debatent. Estàvem tenint una discussió perquè jo li deia que havíem de portar relativament poc perquè seria una sortida tan llarga. Nosaltres tenim la intenció de parar molt i poder repostar les parades. És a dir, el bàsic més bàsic que t'emportaria sí o sí, quin seria? Per una carrera com la vostra, sí, per tants quilòmetres, o sigui, mai li donareu al cos la gasolina que necessita en tot moment. Quines coses crec que són superimportants, que ens poden donar una millor experiència al final, perquè el que volem no és només acabar, sinó acabar i que gaudim de l'experiència, sobretot la hidratació. Si estem deshidratats és possible que hi hagi problemes gastrointestinals per la deshidratació. I l'altre és portar sals minerals. Per tant, els gels jo els utilitzaria com una mica rotllo ojo peligro, estic passant al llindar. Llavors allà és com, vaig a posar-me un gel perquè estic entrant al pou, perquè el que no volem és entrar al pou. Ya. ¿Qué llevamos? ¿3 horas haciendo esto? 2 horas y media seguro. No hay marcha atrás, ¿eh? O sea, ahora ya sí que va en serio, son las 7:21 de la mañana, hemos llegado un poco antes.
Sí, porque un poco nerviosos, con ganas de grabar cosas. Bueno, al final es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando quieres grabar, nos habían convocado aquí a las 7:30, hemos dicho, venimos un poco antes. Los consejos, ayer Flecha nos dijo, ¿no? Sí. Que escuchar también un poco a tu cuerpo, que por mucho que tengas un planning, ¿no? Y disfrutar de la ruta, que a mí es una cosa que... Sí, hay una palabra que me la ha dicho todo el mundo, me la han dicho desde casa, me la han dicho amigos, me la ha dicho Flecha, lo dijeron ayer en el briefing, hostia, disfrutar. Sí, que a veces nos centramos mucho en los números, en llegar, en quiero llegar aquí, quiero llegar allá, y en la logística, y luego nos olvidamos de los paisajes donde estamos, ¿no? Exacto. Pero bueno. Entonces, disfrutar, disfrutar, disfrutar. Sí, sí. Mira, aquí hay gente que viene de una boda. Hostia. Otro mood. Ay, bueno, pues nada, Badlands. Badlands. We're ready! Estoy muy nervioso, Javier. Pues seguiría mucha gente, muchos kilómetros. Necesito salir. O sea, mucho tiempo esperando y... Aquí, primera subida del día. Tranquilo, estoy luchando. Ai, estic com... És com l'estómac dels nervis, crec. Sí. Una mica divertit. Ya de primeras, el Piñón Grande me va saltando. Kilómetro 5. O sea, esperemos que se solucione, porque no voy a parar. De momento arreglarlo, y si no, con el segundo más grande. ¡Seguimos! ¿Cómo va? Primera hora de carrera. Primera hora de carrera. ¿Sensaciones? Sube, baja, sube, baja. Rampa aquí, rampa allá. Ya Bien. está. Hola. Tip number 1, agua, siempre. Es lo que entendí. 70 kilómetros y eso es molt dur. Un geleito. Aquí. Sembla pla, el vídeo? Parece llano, pero cuando hay cemento, mal invento. Fin del mundo, tú. 189 pulsaciones. Dios, qué duro. Cemento rayado no nos gusta. La responsable de todo. Aquí. Al fin del mundo nos lleva, Olga Ábalos. ¿Qué fuiste? Oh, wow. Es como un mini Angliru. Y con peso. Después del mirador del fin del mundo, estamos en un tramo de los llamados Hike Up Hike. Me toca caminar esta hora. Es la zona más dura y más técnica. ¿Qué fue usted? ¿Cómo va? Pues aquí, primera parada. Se pone aquí enanito gruñón cuando tiene hambre y mira, está así. Pero bueno, se le pasa. A la que Un come, bocadillo en 30 kilómetros, un plato de pasta. a la que come, pam. Necesidades básicas: comer, beber y dormir. El ciclocomputador marca 44 grados. Son las 3 del mediodía y mucho calor. Ahora ya vamos fatigados. Ya podéis ver dónde está el sol. This is Badlands. Mira, una torre, Lombra
música y todo. Kilómetro 130, casi 8 horas. Y aquí, Gorafe. Del mesón. Ilusión. Ilusión, bueno, nos hace una ilusión llegar aquí. Acaba de irse David ahora, el que organiza el lugar. ¿Qué fue usted? ¿Ilusión o no? ¡Oh! Mira. ¿Hay pasta? Hay Mesón pasta, ilusión. hay de lo que queráis, de todo. Genial, pues paramos aquí. Gracias, hombre. No, gracias a vosotros. Nos pones 2 platos de macarrones y acuarios, 2 acuarios fríos. Pastito. Here we go again. Pues mira, esto empieza en 2018. Hicimos un pequeño viaje bikepacking por aquí y fue en el desierto de Gorafe y yo quedé alucinado. Me llama la atención de lo espectacular que es y que no era relativamente conocido, sobre todo en el mundo nuestro del bikepacking, del ciclismo. Entonces a partir de ahí ya surge la idea de, joder, y si hacemos una ruta, empezaba el tema gravel, el tema bikepacking a despuntar, si hacemos una ruta que sea diferente, ¿no? Que una el desierto de Gorafe, el desierto de Tabernas, Cabo de Gata, pensando un poco en ese tipo de paisajes. Gorafe muy bonito, pero primera caída, tonta. Completamente parado. Ya, desierto Gorafe, loop de Gorafe, dirección a Cor. Aquesta és la situació. Villanueva de las Torres. Vaya culos. Mira, soy uno de los participantes de Badlands y era para ver si podríamos pasar la noche aquí. Somos 2. Guau, genial. Mil gracias. Hasta luego, Deu. És que és... Good job, good job. Hora que sigui... Un buen hike a bike. Para acabar el primer día. ¿Qué tal? ¡Venga, carretera, por favor! Pues comiendo antes de la big subida. Aquesta no... No, 12 kilómetros, ¿no? Nos han dicho. sí. No la teníem contemplada. Y han dicho, oye, párense aquí, comen algo antes de la subida. Recomendación, no hagas caso al perfil. Este final de loop de Gorafe, terrorífico, tú. Va 1 kilómetro. 1 kilómetro y paramos a dormir en Gorafe de vuelta. Bueno, empezamos día 2 con un cafelito aquí en la Bikecueva. Hay un montón de gente que se ha quedado aquí. Y tenemos a Mari, que nos ha cuidado de 10. Qué bonito. Venirse a la Bikecueva aquí a Gorafe, venirse. Good morning. Un poquito de carretera, siempre va bien. Quiere amanecer, camino a Gor. Gor vas a flipar, de verdad. O sea, esto no es una comunidad solo de ciclistas, sino involucrar al territorio. O sea, los niños, las semanas previas de Badlands, están adornando bicicletas, que lo ponen en las calles. No te preocupes, no de jamón. Claro, nos dijeron el primer año, David, queremos poner una piscina, bueno, en la plaza de toros para todo el mundo, el supermercado abierto 24 horas. Y al principio fue como, joder, es que esto es un evento sin asistencia. Y luego fue como, joder, pero sin asistencia oficial nuestra de la organización, claro. Pero si el pueblo se quiere involucrar... És que ara mateix estic com tu ahí, tio. Tinc l'estómac tancat... Sí, però és que d'aquí una estona potser agraeixes... Bueno, tenim entrepà, jo faria fruita. Estic en un moment molt baix. No? Jo faria fruita, que sempre entra fresc, i sucre. Necessito donar-li la volta, tio. Què tal? ¿Qué tal va la carrera? ¿Bien?
Va, ¿no? que ya es No, mucho. eso es mucho, ¿no? Ya llegar aquí ahora ya es mucho. Sí. ¿Vosotros qué tal? Bien. Mucha gente, ¿no? O sea, Sí, muchos... sí, que aquí esta noche hemos abierto hasta la noche. Hostia, muy bien. Y bueno, pero bien. Balan ya del pueblo. Qué bueno. Aquí tenemos filmmaker ya. Filmmaker de Gore. Vamos para una rápida en el súper. Un poquito de arroz con leche, comida y bueno, sienta bien la verdad, ¿eh? No sé si apura demasiado, porque igual a lo mejor hubiese sido sentarse ahí un ratillo y comer algo, un plato caliente, pero bueno, me la juego un poco. Bueno, me voy con pegatinita, me han regalado pegatinita, me han puesto pegatina de Gore ahí. Fichado en Gore. Tierra de Basta, Vistas impolutas, tu. I res, hem menjat tal, i ara hem anat fent unes pistes super pedalables, super xules, molt semblants als Pirineus. I la veritat és que hem tot tirat la truita, així que... La pasta de bon matí. La pasta de bon matí, por todo lo alto. Estamos destino Calar Alto. Ahora son como 4 así como subiendo, luego hay un poco de sube-baja y hasta arriba. A ver cuando volvemos al Pou. Al pozo, el pozo nos espera en algún momento del día. Hala, cortamos conexión. We came here as a pair. Yeah. We work together actually. You work together. Yeah. You cycle together. Yeah. You argue together. Yeah, Yeah. everything. Everything. The full pack. Yeah. Ahora bajamos y en teoría bajamos mucho rato. Jo crec que fins a Belefique Sí. és baixada. Són 29, crec. Després hi ha un rampot i ja és puja baixa, però ens fotem a tavernes, vull dir que no. Vale, cualquier cosa os avisamos, porque vamos en bici y nos puede pasar de muchas cosas, pero si eso os llamo para decir algo, ¿vale? Genial, muchas gracias. Esta gente ha pillado un sitio en Venta del Pobre. ¿Dónde venta el pozo? Un poquito pasando 100 desde aquí. 100 desde aquí. Yo creo que buena idea, ¿eh? Que así adelantamos un poquito, llegamos allí. ¿Sabes cuánto es 100? Porque ¿cuánto hemos hecho hoy? 100. Ah, pues imagínate todo lo que... 50 arriba, tío. Claro, el tema es saber cómo es el terreno de tabernas, que yo no me lo conozco y a lo mejor parece llano, pero luego No, te tranca. Aitor tiene problemas en su rodilla, que no persisten. Y estamos aquí en taberna pasando esta crisis. Vamos, va, Aitor, va. Venga, va. Ojo pedras aquí. Ahí está Pau animando en el punto más bajo de la ruta. Mi rodilla duele mucho.
Estoy más cerca de abandonar que de terminar. Pero bueno. Ay. Heavy. Pobre pavo. Que me tiene que aguantar en la dura y en la madura. Mira. Por ahí. Me he cogido. Uy. Hoy pensé que dormíamos en tabernas. Por momentos lo he pensado. Pero mira, aquí estamos. No sé de cómo. Muy surrealista todo. Son las 2 menos cuarto de la mañana. Demás un otro día. Yo siempre digo lo mismo, es importante tener un plan, pero luego tampoco obsesionarte con él, porque vas a tener momentos en los que estás arriba y te quieres venir arriba y ahí es cuando tienes que controlarte, momentos en los que estás abajo y ahí es cuando tienes que decir, bueno, ya vendrá otro momento bueno y sobre todo eso, ser un poco flexible. ¿Dónde estamos? Venta del pobre, Ni tan pobres. Vaya noche, por Dios, vaya terrenito. Duro, exigente. Casi que se me había olvidado lo duro que era Badlands. No, por suerte he desayunado ahí un poco en Venta del Pobre. ¿Dónde está Flecha? A ver. Está en Barna ya. Mira, pavo, apuestas. ¿Cuántos kilómetros lleva? Yo te diría 730. Uy, 6,75. Quedan menos de 200 kilómetros ya para la meta, para completar el track. Puedo incluso pararme a dormir, fresquito, para afrontar la última noche. ¿Qué te es el cupo? Hoy creo que va a ser molinillo all day. Y a la que suba del 12, andar. Primeras sensaciones. Suave. Hasta que no empezamos a subir. Mira, el logo de Badlands. Subiendo hacia Sopalmo. Muy dura esta subida, 4 kilómetros, media del 9%. Y un terrenito un poco roto. Tienes que tener muchas patas. Y ahora mismo no hay patas para eso. 19%. Y un pico de 20 de máxima. Y seguimos andando. Y ahora sí, Mira, 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 mira. El mar. Veis la bola con copas luego al mar. Todo se ve diferente. La playita, playa. Un bañito, ¿no? Todo lo que sea bajar de la bicicleta, it's ok. Para irnos al mar. La gente tomando el sol y aquí otros de otra forma tomando el sol. Mucho calor. Hacer una aventura de estas características a mí me costaría mucho más hacer algo así solo. Tiene sus hándicaps también al final, porque Totalmente. al final, pues yo qué sé, si paras a dormir, pues son 2 duchas, 2 desayunos, todo es doble, ¿no? Entonces todo seguramente cuesta un poco más y entonces el ritmo de llegada o las paradas puede ser que sean un poco más largas. Sí. Pero al final yo creo que si las dos personas tienen claro más o menos cuál es el objetivo, que en nuestro caso el objetivo es terminar, no hacerlo, o sea, que no sea muy largo, porque además este señor tiene una boda el viernes, entonces hay que llegar así, pero hacerlo más o menos en 4 etapas largas. En mi defensa voy a decir que tenía esto antes, se casa uno de mis mejores amigos, y yo tenía antes esto, ¿no? Entonces fue como... ¿Pero qué es más importante, Badlands o el amor? Hostia, tío, no me hagas decidir entre la bici y la amistad porque me quedaría con las dos. No sabes con qué te quedarías. No, pero que al final tienes un objetivo, evidentemente de timings, que puede ser que sea largo. Y también por reto, es decir... No, es un reto personal, también, al final no quieres hacerlo en el tiempo límites, ¿no? Porque también entrenas para eso, ¿no? Para hacerlo en un ritmo que esté bien. Me jode esperar, tío. Soy un impaciente.
Llevamos mucho tiempo aquí. A mí me agobia parar tanto rato en un sitio. ¿Qué quieres que te diga? Primera pizza, ¿eh? Mucha pasta y poca pizza. Carbohidratos. Ya por Almería. Mira, vamos! Perquè t'has plantejat retirar-te o no, Aitor, en algun moment? Porto un dia i mig pensant deixar-ho. Pensava que em queden 300 quilòmetres i em fa tot el rato cap a la com mal el peu, el genoll. Kilómetro a kilómetro, veremos. Yo tiraría hasta petar. O sea, ya hasta Granada. Y dormir donde podamos. En Félix vemos la dimensión de la tragedia. Bueno, hasta que tu rodilla diga pro, si es que no quieres parar antes o bueno. No, yo creo que vamos bien. O sea, el tema es que no sé lo que me aguantará la rodilla. O sea, para mí no tiene sentido pensar en dónde voy a acabar hoy. Más allá de ver si hay que parar en una colchoneta o hay que parar en un tail. És que no. O sigui, intento acordar i ara està al lavabo i no podia posar el dit. Muchas horas. Pero necesito que te relajes un poco, porfa. Pero yo necesito mi tiempo y si no lo tenemos, pues chao. Pero yo no puedo ir más rápido. Vale. Ningú t'ha demanat fins ara que anessis més ràpid. No, pero parem y venga, va, no sé qué, tal, no sé. O sea, un poco de bajar las revoluciones, porfa. És que jo estic patint molt per dins. I si creus que hem de fer parades més curtes, fem-les, però llavors busquem un lloc, si vols t'avances, agafes una entrepada i m'esperes allà. Fem-ho d'una altra manera, si vols. Perquè no és parades més curtes, és el fet de portar aquí una hora i quart, de dir... Però és una hora i quart de dinar, és que no és llarg. Hi havia dues opcions, o parar una hora i quart, o buscar un súper i parar 10 minuts. Hem trobat el súper? Pregunto. Vale, ok, i tot. No? Ok. O sigui, a mi em sembla perfecte parar en un súper i fotre'm un entrepà o fotre'm un plat de pasta. No estic dient que no. Sí que costa molt no anar a torriba, però jo sempre et dic, si veus que hi ha una pujada i has de tirar, tira i jo arribaré. Ja ho sé, jo soc un ànsies, vull dir, em coneixes també, però estic intentant ser-ho... Sí, que estàs fent un esforç. I jo també estic fent un esforç per... Partirem. Clar. Però estem fent un esforç els dos, Aitor. Porto un dia i mig que estic al pou i m'ho gaudeixo i vull gaudir-ho i no sé com fer-ho. Va, què hem de fer per gaudir-ho? No ho sé. Canviar-me del puto ja no. A part d'això? O sigui... No ho sé, Pau, no ho sé, perquè estic patint molt i tampoc sé quina és la solució. Bueno, doncs anem a canviar el xip i ja està, anem fent. No, però si anem fent arribarem. Preocupa't només pel pedal, no preocupis per lo que va pensar en no sé què tal. No, ja. Vinga, va, anem a pedalar. Pedalando... Vosotros vais en pareja, que dentro de lo bueno también hay momentos que verás eso, que cada uno va de una manera diferente, ¿no? Y en pruebas de ultrafondo como Badlands es muy probable que entren esas emociones durante la prueba, ¿vale? O sea que tú no sea necesario acabar
para experimentar ese tipo de emociones, ¿no? Porque te van a florecer. O sea, es un momento que, bueno, si vas en pareja no estás solo, pero sí que estaréis solo mucho tiempo y es muy aventura. Entonces, claro, al final tu mente va a ir pasando por muchos pensamientos también, ¿no? Y te va llevando a muchas emociones y yo creo que lo bonito es eso, ¿no? ¡Wow, qué espectáculo! Nos ha reconciliado el Cabo de Gata. El Cabo de Gata ha servido para... La conciliació. La conciliació. Reconciliació. Això, reconciliació. Conciliació és una altra cosa. Ai. ¿Bajamos? Sí. ¿Qué, Héctor? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? The fields of glories now. The fields of glories now. So guide a wild eye down. Kilometritos de subida a los Pedrolos. La parte final solía estar llena de piedras, pero bueno, por lo visto lo he analizado. Menos mal. Portem meitat de la pujada des d'Almeria i avui la idea és tirar tot el que puguem la nit, dormir on puguem, en qualsevol parc i seguir fins a Granada. De moment anem bé d'ànims, anem prou bé de forces, hem tingut una petita crisi amb l'Aitor que li feia molt mal al genoll, però ara està de cap, està superbé ara, o sigui que tirarem. Pues hoy dormimos aquí, en un parque. Y nada, mañana seguir. Principio, última etapa. ¿Qué tal? Pues jodidos, pero bueno, como todos. Sí, Nos hemos encontrado como a 4 o 5 personas en el parquecito donde hemos dormido. A María, a Miquel, a Isma, que han ido pasando y van todos bastante... Qué carita, Pedro, ¿eh? Qué carita. Yo suerte que hace días que no me miro en un espejo, porque si no... Ahí abajo, todo blanco, el mar de plástico, en Almería. No sé si se aprecia, pero parece una nube y son invernaderos todo. Sí, hemos usado la colchoneta. Yo no la quería sacar porque me daba como mucha pereza luego tener que plegarla y para 3 horas y el suelo era de estos de parque y estaba como acolchadito, como si fuera casi un césped artificial sin serlo. Lo que pasa que yo le he cagado y no la he puesto y me he congelado porque estaba húmedo el suelo y luego al cabo de 1 hora y media he echado y se estaba como un hotel de 5 estrellas. Y entonces sonó la alarma y no hemos ido. Algo que pasa mucho en los ultras es claro, el contacto que tienes con la parte humana, ¿no? Que llegarás a según qué pueblos y te pondrás a hablar con gente igual, y te pararás a desayunar en un bar o a cenar y estarás en la plaza del pueblo y no conocerás a nadie, pero te vas a poner a hablar ahí con la gente. Entonces, bueno, igual ese momento
no lo acabas de tener en cámara, pero lo has vivido. Te lo pones en el bolsillo y te lo guardas para ti. Esto. Sí. Ojalá la audiencia no se lo pierda, pero Ya, bueno. no, totalmente. Llegamos a Granada, sí. ¿Y a Granada qué? Pues Granada, yo... Están esperando allí. Yo espero que cuando llegue a Granada aparezca milagrosamente una cerveza fría para tomarme, así del cielo, que caiga. Que vaya bien. Gracias. La boca seca, llenas de llagas. Te pones algo en la boca y es como, te toca aquí, te toca aquí. No sé qué. Mira como no puedo poner el dedo. Y para arriba. 13 kilómetros más o menos. Mucho calor. Mucho. Ya lo tenemos. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo. Nobody said it was easy. La subida desde el Bonanui, o como se llame, la mítica esta de las herraduras, qué auténtica tortura. Pau está por delante, me está esperando arriba, yo creo que queda 1 kilómetro o 2 kilómetros para llegar, pero me duele absolutamente todo. Dale. Se acabó. A ver eso. Héctor y las abellas. Van a la nueva bici, que es como una bella de la familia. ¡Bro! Deixa la mochila. Aitor. Hola, Arabi. Deixa la mochila. Es cómico. Mira que hay ahí. A la derecha. ¡Calar alto! Calar alto. Hace exactamente 2 días estábamos ahí arriba. Esto también es Barna. El río, la Rambla. Las Barnas están asfaltadas, todo. Entre 4, 5, 6 por hora, y ahí Pau animando. La última subida. Què, Aitor? Ho tenim fet, Venga, va. ¿Dónde estamos? Dudar, ¿no? Last climb. Vaya emboscada. Social Ram. Bueno, pues ha amanecido en esta última subida de Badlands. Quedan unos kilómetros para abajo, un repechillo y demás, pero vamos, ya está todo prácticamente hecho. Voy a bajar para Granada y dar por concluido este Badlands. Enhorabuena. Muchas gracias. Por fin. Vaya tostada. ¿Dónde fue usted? Grande, joder. Joder, cómo hemos sufrido, Estamos reventados. Paliza épica. Sí, sí. Pero estamos aquí, que es lo importante. Míralo. 1100 y una rueda nueva, ¿no? ¿Qué tal la furgo? Bueno, la rueda estaba jodidísima y tengo que poner una rueda nueva para poder llegar mañana a Barcelona. Pero si no, me ha dicho que podía reventar esa rueda en medio de la carretera, o sea que llegaremos safe. Juan Antonio, què tal? Com va tot? Mira, nosaltres ja estem tornant cap a Barcelona amb furgoneta. Hem arribat aquest matí a les 2 de la matinada. La veritat és que s'ha fet llarg, però bueno. Merci per tots els consells. Al final ja hem acabat, per tant han servit. I res, ara acabo de rematar amb el vídeo, vale? Vinga, una abraçada ben forta, Juan Antonio, anem parlant.
yo creo que lo importante es eso, es ver todo el recorrido y disfrutar lo que es Badlands, que la verdad es una prueba fantástica en muchos aspectos. Perfecto, pues nos quedamos con esto. Venga. Merci.